ahora vamos con otra mirada, la mirada desde el punto de vista académico, con el maestro, con el doctor Luis Ernesto Orozco Torres, quien es pues un referente importante en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el área de investigación, y además pues con muchos trabajos de corte académico, investigaciones relacionadas con el derecho internacional público. Entonces le doy la bienvenida y agradezco mucho la participación del doctor Luis Ernesto Orozco Torres. Adelante, doctor. Muchas gracias. Antes que nada, bueno, pues agradecer a los organizadores, a las instituciones sedes y bueno, a todos, que estemos todos aquí y tantos, ¿no? Participando en este evento significa un gran poder de convocatoria de estas instituciones y por supuesto de quienes lideran este proyecto de investigación. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con tan distinguidas personas, ¿no? y sapientísimas. He estado escuchando cosas que no había encontrado, ¿no? Cuando uno lo invitan a algún lado a participar, lo primero que hace es investigar. Eso es lo que uno se dedica a investigar. Y bueno, no me había encontrado cosas como esto, por ejemplo, que nos explica mi antecesor en el uso de la palabra, de lo de la prueba piloto y todo esto, y me encantó. Me está cambiando bastante la perspectiva, ¿no? Efectivamente, la pregunta detonante es muy buena. De hecho, tengo un tío que es, bueno, fue director de Almoloya de Juárez, fue director de las Islas Marías, fue director de varios penales, ¿no? Muy icónicos. Y cuando lo puse en Facebook, luego fue el primero que me contestó y me dijo, oye, qué interesante tema. Seguro si nos está viendo a Saúl Millán Torres, un saludo. Torres Millán, perdón. Entonces, es una pregunta detonante muy interesante. Yo la matizaría, ¿no? Para empezar, bueno, por mi formación y tal vez por el sesgo que decía ahorita el doctor Murillo, ¿no? La mirada académica. Y la pregunta es, ¿pueden las personas en prisión preventiva ejercer el voto? Y yo le añadiría una pregunta más, y sería, ¿y por qué no? ¿Sí? Y entonces lo hago con toda la mala intención de cambiar la carga de la prueba, porque la pregunta tal como está lanzada nos pone a la carga de la prueba aquellos que creemos y estamos convencidos de que definitivamente las personas privadas de su libertad deben de votar, tienen el derecho humano a votar, sin ninguna duda, ¿no? Y mucho más allá, alejándome bastante del texto constitucional y poniéndome más en una cuestión de parámetro de constitucionalidad, donde, bueno, ya sabemos que se integra por los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales o de fuente internacional y también en aquellos tratados que se encuentran en el texto constitucional, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, bueno, yo le añadiría y por qué no, ¿sí? Para librarme un poco de la carga de la prueba de por qué sí, os digo, ¿por qué no? Bueno, pues ahí está el artículo, ¿no? El 38 y sus fracciones y sus supuestos, y ya con eso, como decía ahorita el profesor que me antecedió, bueno, es a veces muy legalista, ¿no? Es que, ¿por qué no? Bueno, porque lo dice la Constitución. Pues sí, pero también podemos encontrar muchos. Nosotros los internacionalistas solemos hacer dos tipos de ejercicios para indagar sobre los temas que nos invitan, ¿no? O que nos lanzan la misma comunidad universitaria o los sectores de la población interesados. Y esos dos ejercicios son el derecho comparado,
es decir, hacer un análisis de los países, los sistemas jurídicos o el diseño de políticas públicas que hay en otros países, cómo han funcionado y sobre qué argumentos constitucionales lo hacen, ¿no? La verdad es que he encontrado muchísimo material al respecto, pero ha habido una constante, casi una constante, y es, no han sido reformas legislativas, han sido cambios constitucionales, ¿sí? O sea, han sido el cambio de paradigma de que no voten las personas privadas de su libertad, y con esto abarco a los de prisión preventiva y a los condenados, no solo, aunque nosotros nos estamos enfocando en esto, en los de prisión preventiva, pero también está el otro tema, ¿sí? Que también deberíamos de meterlo al debate, no aquí, pero posteriormente, porque también tiene que ver con derechos humanos y con dignidad humana. Entonces, estos son constructos jurisprudenciales, no han sido obra de legisladores, han sido en realidad obra de las diferentes instancias jurisprudenciales de los países, en Chile, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en países europeos. Básicamente ha sido así, como lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Un poco tardío, si se quiere, pero lo estamos haciendo así, ¿no? A través de estas mutaciones constitucionales que realizan los poderes judiciales, ya sean estatales o federales, o incluso, ¿por qué no?, supranacionales, ¿no? Ahí tenemos el caso de Castañeda Guzmán, que bueno, nos obsequió la posibilidad de las candidaturas independientes, ¿no? Entonces, yo cambiaría un poco la pregunta. Tú me dices cómo voy de tiempo, Carlos, por favor. Queda un minuto más. Uy, qué poquito. Miren, no, obviamente no me puedo meter a hacer un análisis de todos los países y las experiencias, pero sí, y este es el segundo ejercicio que hacemos los internacionalistas, es irnos inmediatamente al derecho internacional y decir, bueno, el Estado mexicano, en el caso concreto nuestro, ¿no? El caso mexicano, ¿está obligado? ¿Sí? Está obligado, a pesar de lo que dice la Constitución, está obligado a conceder, respetar, garantizar el derecho a que voten las personas, a garantizar el derecho al voto, incluso de las personas privadas de la libertad. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, y muy a pesar de lo que diga la Constitución. Y yo sé que hay un tema ahí con las restricciones expresas sobre los derechos humanos, pero yo no creo, para empezar, bueno, eso nos daría para otro foro, ¿no? Lo de las restricciones expresas en la Constitución sobre derechos humanos. Pero no creo que ni siquiera se acerque un poco el caso del artículo 38 a las restricciones expresas, ni siquiera se acerca un poco a esta cuestión de las restricciones expresas en la Constitución a los derechos humanos. Hay porque ya no me queda más tiempo y veo que es implacable el doctor Murillo. Obviamente yo hice un peinado por diferentes instrumentos internacionales, y hay al menos 28 instrumentos internacionales que deben de tenerse en debida cuenta antes de emitir un juicio como el que acabo de hacer, ¿no? Pero sin duda el mejor o el mejor fundamento, por decirlo así, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 25. Hay que estar muy atentos a las observaciones generales. Hay una observación general que es fundamental. Si uno busca ahí, no en la jurisprudencia, sino en las observaciones del Comité de Derechos Humanos, del Pacto, se va a encontrar las observaciones generales. Está la observación general número 9, es pertinente,
Y luego está la observación general 25, que también es muy pertinente para el tema. Dice, por ejemplo, la observación 25, cualquier condición que se imponga al ejercicio de los derechos amparados por el artículo 25 deberá basarse en criterios objetivos y razonables, ¿sí? Y luego dice acá, dice, en sus informes los estados deben indicar y explicar las disposiciones legislativas en virtud de las que se puede privar del derecho de voto a los ciudadanos. Los motivos para privarles de este derecho deben ser objetivos y razonables. Estas observaciones están siempre repitiendo esta frase, esta dupla, ¿no? Objetivos y razonables. Y luego, dice, si el motivo para suspender el derecho a votar es la condena por un delito, el periodo de tal suspensión debe guardar la debida proporción con el delito y con la condena, ¿sí? O sea, no solo con el tiempo que va a durar, sino con el delito. Si el delito es de robo, pues entonces, ¿qué tiene que ver con mis derechos políticos, ¿no? O si el delito es no sé, de cualquier otra índole, pues entonces, ¿qué tiene que ver con la suspensión de derechos políticos, ¿no? Eso hay que destacarlo, ¿no? Y por último, de lo que quiero destacar de la observación general del Comité de Derechos Humanos es a las personas a quienes se prive de libertad, pero que no hayan sido condenadas, no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar, ¿sí? Y es una observación general que está haciendo el comité. Dice, entonces, no se les debe de prohibir su derecho al voto. Y luego, en la 31, y con esto me voy, os lo prometo. Dice, las obligaciones de adoptar medidas necesarias para hacer efectivos los derechos del pacto en la esfera interna. Esto es bien importante porque estoy hablando de derecho internacional. Y entonces tenemos que ver qué obligaciones, y con eso fue con lo que empecé. ¿Tiene la obligación el Estado mexicano de garantizar el voto de estas personas? Y la respuesta tajante fue sí, sí la tiene, ¿sí? Y está aquí, contenida en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y bueno, nos lo explica muy bien las observaciones generales realizadas por el comité. Dice, los estados partes están obligados a introducir en el momento de la ratificación los cambios de los derechos y prácticas internas que sean necesarios para garantizar su conformidad con el pacto. Y luego termina. Cuando existan incompatibilidades del pacto, el artículo 2 exige que el derecho o la práctica interna se modifique para cumplir las normas impuestas por las garantías sustanciales del pacto. Y esto no es, para los internacionalistas, no es nada raro, ¿no? No es más que una consecuencia lógica del artículo 26 y 27, de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que dice que los estados no pueden dejar de cumplir sus obligaciones internacionales alegando su derecho interno. Entonces, pues eso es un asunto zanjado, desde mi perspectiva. Muchas gracias. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctor Luis Ernesto Orozco. Quiero mencionar que el doctor Luis Ernesto Orozco, además de ser el encargado del área de investigación y postdoctorado del Instituto de Ciencias y Administración, se ha integrado a este equipo de investigadores para emprender este proyecto que el día de hoy se materializa con este foro. Y a continuación